Empezamos a grabar la clase, perdón. La energía entonces es la capacidad para realizar cambios específicos, ¿sí? Es necesaria para impulsar reacciones que estén implicadas en la formación de componentes moleculares, por ejemplo, para poder formar grandes moléculas a partir de moléculas muy pequeñas, o degradar moléculas muy grandes para poder utilizarlas. Al momento de romper esos enlaces, obtenemos energía que es posteriormente utilizada en otro tipo de reacciones. También necesitamos propulsar las actividades en que participan estos componentes moleculares para poder ser utilizados. Por ejemplo, las grasas, ¿no? Se tienen que desdoblar para poder ser utilizadas. Las proteínas también se tienen que romper los enlaces que unen los aminoácidos para poder utilizar esos aminoácidos para construir nuestras propias proteínas. ¿Sí? Yo como la proteína de un animal, la degrado hasta aminoácidos, y esos aminoácidos los utilizo para producir mis propias proteínas. Las proteínas del humano, ¿sí? Que muchas veces son diferentes a las proteínas de otros animales. Entonces, bueno, necesitamos energía para todos. Necesitamos energía, pues en el caso de las plantas, para producir, a partir del CO2 y el agua y los minerales que están en el suelo, producir biomasa para la síntesis, en la forma de la fotosíntesis, ¿sí? Energía radiante del sol. Necesitamos energía de tipo eléctrica para poder llevar a cabo el transporte de iones y de protones principalmente, y electrones en la cadena respiratoria para poder respirar, y para poder a través de estas cadenas, de estas membranas, de la mitocondria, perdón, producir potencial eléctrico para la respiración, ¿sí? En algunos casos, la energía se manifiesta en forma de bioluminiscencia. Algunos organismos, tanto marinos como terrestres, producen su propia luz, ¿no? Para emitir señales, para comunicarse, para poder estar unidos, por ejemplo, formando conglomerados, ¿no? La bioluminiscencia. Una forma también de ver la energía es el calor que produce la acción de las células, y en el caso de nosotros también de los organismos, ¿no? Este calor que producimos, que disipamos, ¿sí? También se requiere energía para ir en contra de los gradientes, ¿no? Para trasladar moléculas de un lado al otro, a pesar de que vaya en contra del gradiente, ¿no? Se supone que lo normal es que vayas de lo más concentrado a lo menos concentrado, pero en algunos casos se requiere que vayamos al revés. Entonces ahí requerimos energía para poder mantener concentraciones de ciertos componentes dentro y fuera de la célula en niveles adecuados, óptimos para la vida. Y bueno, también necesitamos realizar un trabajo mecánico al cargar algo, al doblar un dedo, una mano, ¿sí? El momento del latido del corazón, ¿no? Es un impulso eléctrico, pero que requiere también energía. Se requiere energía para movernos, para cargar cosas, para correr, ¿sí? Para poder cazar o poder huir de algún peligro, ¿no? Requerimos también un trabajo mecánico. Y entonces quiere decir que la materia y la energía están emparentadas en este sentido de flujo, ¿no? La materia es todo lo que tiene masa, que tiene un volumen y que ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? La energía, que es la capacidad de un sistema para realizar un trabajo, y hay diferentes clases de energía, como vimos en la ilustración anterior. Hay energía mecánica, energía eléctrica, energía potencial, energía calorífica, química, lumínica, etc. Son diferentes formas de expresión de ver la energía. La energía calórica son todas las formas de energía, ¿sí? Toda la energía produce calor. Una máquina, por ejemplo, una máquina de un auto tiene una eficiencia de un 25-30% de lo que consume de combustible. Solamente una parte pequeña es la que se utiliza para mover el coche, y lo demás es calor que se produce y que se disipa, ¿sí? Hay gente que se va a trabajar, envuelve su comida en aluminio y lo pone encima del motor, ¿sí? Y a la hora del almuerzo baja, abre el capo del coche y saca su almuerzo cocinado, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que utiliza ese calor. Se puede utilizar para otras cosas, pero lamentablemente el calor que producen los autos, pues se disipa, se genera un calor muy grande a nivel de la actividad humana, con esta
energía de los autos que disipa una gran cantidad. O sea, solamente una pequeña parte de esa energía se utiliza para poder mover el coche. Todo lo demás es gasto mecánico que produce mucho calor, pero que se disipa y no se utiliza. En el caso de la célula, por ejemplo, la célula es 2 veces más eficiente que cualquier máquina. O sea, no hay una máquina que sea capaz de producir tantas cosas con tan poco, ¿sí? Entonces, las células son muy eficientes desde el punto de vista como máquinas, son mucho más eficientes que cualquier coche, ¿sí? La energía calorífica, entonces, está representada por los nutrientes o los nutrimentos en la dieta. Esa energía, por eso nos la miden en kilocalorías, porque es la energía que me va a brindar ese alimento, ¿sí? Por cada 100 gramos, ¿cuántos kilocalorías me va a aportar el consumir ese alimento? Entonces medimos esta energía calorífica en los nutrimentos de la dieta en forma de kilocalorías que se utilizan para poder llevar a cabo los procesos vitales y es lo que me brinda ese alimento, ¿sí? Nutrimentos. El calor producido por los procesos vitales es solo un producto final, ¿sí? Y si lo comparamos con las máquinas, les digo, no hay comparación posible. Las máquinas no son tan eficientes, no existe una máquina tan eficiente como lo es las células, ¿sí? La célula es una máquina muy eficiente, tan eficiente que no se puede comparar con una máquina. La máquina produce gran cantidad de calor inútil que se disipa y no se utiliza. Nosotros el calor que producen nuestras reacciones se utilizan para mantener una temperatura estable, repartida por el agua del cuerpo en todo el cuerpo, ¿sí? Una matriz acuosa que permite que el calor se propague por todo el cuerpo y esto hace que tengamos una temperatura adecuada para los procesos metabólicos, ni tan caliente ni tan frío. Cuando queremos hacer más lentos los procesos vitales en un organismo para que, por ejemplo, cuando entra la gente en coma y se requiere detener el efecto de una toxina, pues nos bajan la temperatura, nos mantienen la temperatura muy baja, ¿sí? De unos 32, 30 grados, que no nos vayamos a morir de una hipotermia, pero tampoco tener la temperatura normal para evitar que la toxina se propague con mayor rapidez, en lo que se busca, digamos, una solución a ese problema. Quiere decir que nosotros generamos calor y eso lo generamos a partir de la energía alimentaria. Utilizamos la energía contenida en los alimentos para poder llevar a cabo nuestros procesos. La unidad básica de la caloría es la caloría, y esa caloría es la cantidad que se requiere para elevar 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de agua, ¿sí? 1 gramo de agua es 1 mililitro, porque es la misma densidad, es 1, y va desde los 14.5 a los 15.5. O sea, en ese es muy difícil medirle la temperatura a 1 mililitro de agua, entonces por eso lo hacemos en términos de 1 litro de agua. Entonces manifestamos, es la cantidad de calor requerida, una kilocaloría en este caso, sería la cantidad de calor requerida para elevar 1 grado centígrado entre 14.5 y 15.5 grados centígrados la temperatura de 1 litro de agua, ¿sí? De 1000 mililitros. Porque es muy difícil estarle midiendo la temperatura a 1 gramo de agua, ¿sí? Y para los fines de la nutrición la caloría es muy pequeña, entonces por eso es que utilizamos kilocalorías, ¿sí? Muy difícil que alguien lo exprese en términos de calorías, más bien de kilocalorías, porque es una medida más práctica. Lo expresamos en términos también de joules, ¿no? Cada caloría equivale a 4.18 joules. Entonces, desde el punto de vista termodinámico, no se utiliza la caloría, se utiliza joule. En términos de ciencias de la salud en general, de la nutrición, se utiliza el concepto de caloría y kilocaloría. Pero en términos termodinámicos es el joule, el joule, ¿no? El julio. El joule, lo que utilizamos como medida. Una caloría equivale a 4.18 joules. Y esa medida de energía llamada joule, pues el que la describió utilizaba un tubo metálico al cual se le medía la temperatura y se amarraba con una cinta 1 kilogramo de masa, ¿sí? Puede ser una pesa. Y entonces se deja caer esa pesa, digamos una cantidad de 1 metro. La fricción que genera, el calor que genera para calentar el tubo, ese es el equivalente a 1 joule, ¿sí? ¿Cuántos joules
¿sí? Un kilogramo de peso, de masa, ¿sí? Genera esa cantidad de energía en términos de joules cuando desciende y fricciona una barra metálica y produce calor. Entonces es una forma física estándar única, porque es la misma medida que te va a dar aquí y en China, ¿no? Entonces esa medida termodinámica es la que se utiliza, los joules. Y por eso ustedes ven en la barra de algún alimento cuánto es en calorías y cuánto es en joules. Transforman los joules diciendo una caloría es igual a 4.18, ¿sí? Entonces quiere decir que una kilocaloría sería igual a 4.180 joules, ¿no? Y entonces ustedes ven la conversión como nos lo convierten en kilojoules, ¿no? Para evitar también caer en el error de cifras poco manejables, y nos lo manejan en términos de calorías y de joules, ¿sí? Para nosotros nos sirven que las calorías, para el punto de vista termodinámico, el joule. Y bueno, ¿cómo fluye la energía y la materia? Bueno, ya vimos, la energía proveniente del Sol es fijada por los fotótrofos, por los que son productores, ¿no? Obviamente también pierden calor, se disipa en forma de calor, y lo vemos en la mañana, se condensó ese calor, la humedad, y se ve el rocío, ¿no? También respiran las plantas, producen calor. Los fotótrofos, ¿sí? Producen compuestos orgánicos a partir, oxígeno, por ejemplo, y agua a partir de moléculas que liberaron los animales oxidantes, que somos nosotros los quimiótrofos. Liberamos dióxido de carbono, nitratos y agua, que son utilizados por los fotótrofos para producir compuestos orgánicos y oxígeno, ¿sí? Esto aumenta la energía libre, disminuye la entropía, quiere decir que disminuye el desorden, hay cierto orden que se mantiene, ¿sí? Aunque estadísticamente, termodinámicamente esto sería muy complicado, pero lo hacen los organismos, ¿sí? Dicen que cuando tú estás en perfecto equilibrio con la naturaleza, estás muerto, porque no podemos estar en equilibrio perfecto porque estamos produciendo calor y estamos manteniendo nuestro equilibrio interno a expensas del medio. Y entonces, una forma de verlo es cómo se calienta un cuarto cerrado en muy poco tiempo ante la presencia de personas, ¿sí? Entonces estamos aumentando el desorden, ¿sí? Estamos disminuyendo ese desorden, y entonces estamos aumentando el grado de desorden en ese medio, produciendo calor, ¿sí? Entonces hay pérdidas de calor y un aumento de energía libre potencial, porque esas moléculas que consumimos producen mucha energía para poder mantenernos vivos, pero disminuye el grado de orden del equilibrio, disminuye la entropía, y por lo tanto se mantiene esto hasta que nosotros consumimos esos alimentos, aumenta la entropía y la energía libre que está contenida en esos alimentos se va en forma de energía que se libera, y entonces ahí disminuyó ya la energía libre, pero aumentó la entropía, porque aumentamos el grado de desorden del medio. ¿Cómo? Comiendo, ¿sí? Y entonces una forma de medir, digamos, qué efecto calorífico tiene un alimento, le llamamos efecto termogénico de los alimentos. Dan una porción medida de alimento, tú la comes, y después de un tiempo se mide la cantidad de dióxido de carbono que produjiste y el calor en que aumentó, la cantidad de calor que aumentó una pequeña cámara, ¿sí? Estas pequeñas cámaras se llaman bombas, como bombas calorimétricas, les llamamos calorímetros. La UAM tiene uno en el Instituto de Nutrición porque está estudiando a personas adultas mayores, viendo su producción, porque hay un misterio, todavía no se sabe bien qué está pasando. El adulto mayor ya necesitamos menos energía, ¿sí? Empezamos a perder masa muscular, ¿sí? Y no se sabe, bueno, perdemos también masa ósea, no se sabe bien a qué se debe ese proceso, ¿sí? Entonces, bueno, se está estudiando esto en muchos lados del mundo. La UAM tiene esta bomba, y esta bomba calorimétrica es una pequeña cámara donde se sienta un sujeto en condiciones de temperatura estándar, ¿sí? Donde no hay ningún ruido, se aísla totalmente al individuo, ¿sí? Y ya que está estable, ya no varía la temperatura ni nada, ¿sí? Se le da un alimento a esa persona, ¿sí? Se cierra la cámara y se activan todos los indicadores, todos los medidores, y la persona come, ¿sí?
y después de comer se mide ya cuánto dióxido de carbono se produjo de más, ¿sí? A partir de haber consumido ese alimento y qué calor se produjo. Este principio fue hecho principalmente al iguinicio por Lavoisier. Lavoisier fue el primero que hizo una bomba calorimétrica. Seguramente agarró las ollas de su esposa, ¿no? Y metió en una olla un conejo. Después esa olla la metió en otro más grande, un recipiente más grande que tenía hielo, ¿sí? Y lo cerró. Y entonces ese conejo estuvo ahí comiendo, estuvo ahí haciendo sus actividades dentro de la olla, lo que pudo hacer, ¿sí? Y midió la cantidad de hielo que se derritió, cuánta agua obtuvo al final. ¿Por qué? Porque, bueno, el calor que produjo el conejo se transmitió a ese hielo, y la cantidad de calor que se transmitió, pues derritió una cierta cantidad de hielo, y así fue como él midió, utilizó una bomba calorimétrica. Otra forma de hacerlo nosotros es en los laboratorios. ¿Cómo lo hacemos para calcular la cantidad de materia, la cantidad de energía que tiene un alimento? Se utilizan bombas calorimétricas otra vez. Hagan de cuenta. Yo tengo un vaso metálico que tiene una capa de aire alrededor, como los termos famosos, ¿sí? Ese termo yo lo sello, ¿sí? Pero dentro tiene una pequeña cámara, digamos una especie de recipiente pequeñísimo donde cabe 1 gramo de un alimento, ¿sí? Y a ese se conecta un electrodo que descarga una cantidad de energía suficiente para carbonizar una muestra de un gramo de alimento, ¿sí? Se sella, se cierra totalmente, se le hace pasar una descarga eléctrica, y entre la cámara del alimento y el agua que contiene el recipiente para aislar el recipiente de la muestra, hay un termómetro, ¿sí? Y ese termómetro mide la variación de agua, hay una cantidad medida de agua dentro, ¿sí? Y entonces el calor que se produce al carbonizarse totalmente, de manera instantánea prácticamente, esa muestra de alimento, es transmitida al agua que está contenida en ese recipiente y se mide. Se llama bomba calorimétrica. Y es como se le puede medir las calorías que produce o que tiene contenido un alimento. Obviamente estos instrumentos son muy caros, son muy bien valorados, muy bien sellados, perfectamente medidos, calibrados, y se utilizan pues para medir la cantidad de energía que contiene un alimento. Por eso esto ya después nos lo ponen en la etiqueta y nos dicen, este alimento tiene tantas calorías, es la forma en lo que lo hace, ¿sí? Y es muy caro. O sea, hacer el análisis total de un alimento, por ejemplo, en sus contenidos de proteínas, de grasas, de todo lo que tiene, desmenuzarlo uno a uno, ese análisis cuesta alrededor de $2,000 por cada alimento, ¿sí? Hay libros completos de todos los alimentos que tú puedas creer, de consumir, el contenido hasta de vitaminas, ¿sí? Pero hacer ese análisis es muy, muy caro. Obviamente, si yo quiero hacer em, eh, unas tablas de contenido en los alimentos, pues no lo voy a hacer desde cero. Si ya hay muchos que se utilizan en Francia, en España, en diferentes lugares del mundo, y entre ellos, bueno, México, ya están hechos, y varias veces coinciden los valores con las de Panamá, con las de Barcelona, con las de Toulouse, ¿no? Las de Francia. Y entonces, ¿para qué hago el análisis de esos alimentos? Los que consumen todos. Más bien voy a hacer el análisis de los alimentos de aquí de México. El mole, el pipián, ¿no? Todo lo que consumimos, un tamal, ¿no? Se le mide, ¿no? Porque ya todo lo demás está hecho. Lo único que hay que hacer es en cada país, en cada región, hacer tablas específicas de lo que se consume en ese país, ¿sí? Y entonces, bueno, ya tienes el valor de las pizzas, el valor de las hamburguesas, el valor del mole y de diferentes alimentos, ¿no? Entonces, bueno, esas tablas de alimentos, de contenido de los alimentos, ya están hechas. Y son para cada país, pero podemos adaptarnos perfectamente, evitar gastar tanto en varios alimentos que ya están hechos, ya no se requiere hacer. Lo que hay que hacer es nada más pues los propios de tu país, ¿sí? Cuando nosotros entonces ya consumimos esos alimentos y producimos dióxido de carbono, nitrato y agua,
hay una disminución de la energía libre que estaba contenida en los alimentos y un aumento en la entropía. Y ese aumento en la entropía, ese aumento en el orden, en el desorden del sistema, afecta todo el medio, pero nosotros nos mantenemos equilibrados, estables. Cumplimos las leyes de la termodinámica, pero de tal manera que lo aprovechamos para mantenernos nosotros estables a expensas del medio. Porque muchos argumentan, no, pues es que la vida viola la segunda ley de la termodinámica y por lo tanto es un fenómeno producido por un ser superior. No es cierto. O sea, sí es cierto que en apariencia violamos la segunda ley de la termodinámica, pero no es cierto, no la violamos. La mantenemos a nuestra necesidad en ciertos niveles. Y ya cuando te mueres, pues entonces sí, tu entropía aumenta tanto que te descompones en todos tus componentes, ¿no? Entonces ahí sí, no hay vuelta de hoja. La muerte es cuando alcanzas ese equilibrio. Y mientras estamos en el filo de la navaja, cualquier desarreglo que hay en nuestro interior o en el exterior nos puede llevar a la muerte o a la enfermedad, ¿sí? Estamos siempre en el filo de la navaja, manteniendo ese equilibrio en mi cuerpo a expensas del medio, ¿sí? Y la materia se recicla, la energía fluye, ¿sí? Y esto es lo que se mantiene, es lo que hace que se mantenga la vida en este planeta. Ahora, para hacer un análisis de todo esto requerimos hacer estudios termodinámicos. Y obviamente cuando yo escucho la palabra dinámico me refiero a cambios, ¿no? A algo que está sucediendo en ese momento, ¿sí? La termodinámica estudia el flujo de energía en los sistemas, qué cambios se dan de calor a frío y de frío a calor. Las leyes termodinámicas entonces gobiernan los cambios energéticos en una reacción X. Nosotros tenemos miles de reacciones que se llevan a cabo de manera simultánea en nuestras células, pero además los estudios termodinámicos nos brindan herramientas para poder predecir si una reacción se va a llevar a cabo de manera espontánea, natural, o si se le va a requerir aumentar la energía, brindar energía para que se lleven a cabo esas reacciones, ¿sí? Entonces es una forma de predecir la espontaneidad o no de una reacción gracias a los estudios termodinámicos. Cuando aplicamos eso a los seres vivos, hablamos de bioenergética, ¿sí? Esta bioenergética describe la transferencia y utilización de energía en los sistemas biológicos. Lamentablemente, todas estas cuestiones esotéricas de las piedritas imantadas y las jarras de agua magnetizada y todo eso, pues es una reverenda mentira, ¿no? Porque finalmente esta bioenergética nos permite estudiar la transferencia de cómo se utiliza esta energía en los sistemas biológicos y parte de estas ideas básicas de la termodinámica, particularmente el concepto de energía libre, ¿sí? La energía que está contenida en los alimentos y que es liberada, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos ese alimento para producir energía para nuestros propios procesos. Y entonces, ¿cómo se transfiere y se utiliza la energía en los sistemas biológicos? Los cambios en la energía libre se llaman delta G, por Gibbs, ¿no? Que fue el que describió esta ecuación, y permiten cuantificar y predecir la factibilidad energética de una reacción química, ¿sí? Entonces, ¿qué tan posible o no es que una reacción se lleve a cabo, ¿sí? Predecir la factibilidad energética de una reacción química. Es el cambio de energía libre que se expresa en términos de un delta G, ¿sí? Vamos a ver, el universo se compone de dos partes. Uno es el sistema, ¿sí? Y otro el entorno, ¿sí? Nosotros no podemos abarcar todo el universo. Tenemos que dividirlo eso en un sistema. Ese sistema que yo voy a estudiar es la parte del universo que yo voy a estudiar. Es un espacio físico, una parte de materia, ¿sí? Que está contenida dentro de un límite o frontera. Por ejemplo, yo tengo una cantidad N de un alimento, lo tengo en este frasco. Este es mi universo, es lo que yo voy a estudiar. ¿Qué le voy a medir? Todo lo que pueda medirle. En el caso de nosotros, un sistema abierto sería una célula
Un sistema cerrado sería un sistema que no es compatible con la vida, ¿sí? La célula requiere intercambiar materia y energía todo el tiempo, no puede estar aislado, ¿sí? Una máquina es otro ejemplo de un sistema. Un vaso de precipitados, lo que contenga dentro de ese vaso de precipitados podría ser mi sistema. Lo que yo voy a estudiar, una reacción química, por ejemplo, catalizada por una enzima. Y el entorno es todo lo demás. Toda la región fuera del límite o frontera de ese sistema, el sistema intercambia materia o energía con ese medio, ¿sí? Y entonces, eso es todo lo demás, es el entorno, ¿sí? Entonces, es la forma en que nosotros dividimos el universo. En el caso de un sistema abierto, que sería una planta, por ejemplo, alimentada o mantenida viva en un envase, el sistema, es un sistema abierto, sería esa botella conteniendo una planta, ¿sí? Donde hay intercambio de energía, ¿sí? Y el entorno sería todo lo demás. Si ese sistema fuera un sistema cerrado, donde no hay intercambio de energía, esa planta no podría vivir, ¿sí? Llega un momento en que ya no tiene ningún intercambio de materia ni de energía y por lo tanto pues ya no es compatible eso con la vida y la planta se muere, ¿sí? Si yo llevo este sistema abierto y lo sello, ¿sí? A no ser que sea un sistema cíclico como la burbuja que hay en un universo en donde se mantiene un pequeño ecosistema, donde hay plantas, algas, plantas y un pedazo de tierra, ciertos organismos como los sea monkeys, estos crustáceos pequeñísimos que les llaman sea monkeys, que son las artemias. Estas artemias comen las algas que están ahí mismo, producen dióxido de carbono que es utilizado por las plantas para producir materia y sus desechos también enriquecen el sistema y es un sistema no cerrado porque finalmente es una burbuja de cristal que está permitiendo el paso de la energía radiante del sol, ¿sí? Es un sistema que está, digamos, aislado, pero es un sistema abierto finalmente porque permite el intercambio de materia y energía de sus componentes, ¿sí? Un sistema cerrado no, un sistema cerrado sería sellado totalmente herméticamente sin entrada de luz ni nada, y entonces obviamente esto no es compatible con la vida. La vida es un sistema abierto, ¿sí? Ser vivo, la célula es un sistema abierto. Hay formas de intercambio de energía, por ejemplo, de un sistema y el entorno. Un sistema funciona que produce calor. Es una forma de energía útil para las máquinas, pero que nosotros no podemos ya después utilizar. El organismo permite mantener la temperatura corporal, o sea, se disipa por medio del agua, y ese calor que producen las reacciones, que produce el sistema, me permite mantener una temperatura estable. Desde el punto de vista de una máquina, el trabajo consiste en utilizar esa energía para cualquier proceso diferente al flujo de calor. En el caso, por ejemplo, de este pistón, ¿sí? Hay un cierto calor que está ingresando en el sistema, ¿sí? Que está haciendo que las moléculas aumenten su fricción y hacen que con esa energía que están liberando suba un émbolo y ese émbolo es utilizado para hacer que sube y baje un sistema y a lo mejor producir un movimiento, un trabajo, ¿sí? Pero es por el calor que está proviniendo de aquí, de este émbolo que sube y baja, cuando se enfría baja, sube y baja, y esto es utilizado por este sistema para hacer un trabajo. Pero bueno, obviamente esto es un trabajo que realizaría en el cual es una diferente forma de obtener energía a partir de algo que se está calentando, una placa o un pistón que produce una chispa y quema combustible para hacer mover una máquina, ¿sí? El trabajo es utilizar la energía para cualquier proceso diferente al flujo de calor, porque el calor finalmente se disipa y la mayoría de las veces no podemos utilizar ya ese calor, a no ser que nosotros sea a nivel celular, que en la matriz acuosa del cuerpo lo que se hace es mantener una temperatura pues más o menos estable, ¿no? Para poder ser compatible con la vida. Y bueno, vamos a ver entonces las famosas leyes de la termodinámica. Obviamente si yo explico esto a un físico, ¿no? Le digo que estas son las definiciones que yo utilizo para definir las leyes de la termodinámica, pues me va a cuestionar y me va a decir, estás tonto, eso no es. ¿Por qué? Porque ellos lo definen en términos estadísticos, matemáticos, ¿no? Muy complejos, pero nosotros no lo entenderíamos así fácilmente. Lo entendemos en términos de conceptos más simples, ¿no? Que finalmente es una forma de brindar el conocimiento sin tanto tecnicismo.
Las leyes de la termodinámica, la primera ley es la de la conservación de la energía, o también la conservación de la materia, finalmente. La conservación de la energía nos dice que la energía total del universo permanece constante, ¿sí? Aunque puede cambiar. En una célula, la cantidad total de energía que sale debe ser exactamente igual a la que entra, menos la energía que quede almacenada en el sistema, ¿sí? Entonces yo veo cuánta energía entra, cuánta energía sale, lo que resta de ahí es esa energía que se quedó almacenada en el sistema para poder llevar a cabo procesos vitales. La primera ley de la termodinámica entonces nos dice que la energía total del universo permanece constante y lo único que se puede producir y se puede medir es la cantidad de calor que se genere. Y por eso relacionamos la primera ley de la termodinámica con una letra H, heat, calor. El delta H sería lo que mide la primera ley de la termodinámica, que sería la cantidad de calor que se genera en el sistema, ¿sí? A partir de una serie de reacciones o lo que suceda dentro de la célula, ¿sí? La segunda ley de la termodinámica es la de la espontaneidad termodinámica. Finalmente, lo que nos dice en la segunda ley de la termodinámica es que todo sistema, todo el universo tiende al equilibrio y por lo tanto tiende a un grado de desorden mayor. Obviamente esto va a llegar hasta cierto límite y finalmente va a tender a un equilibrio, pero en términos de que ya no se mueven las moléculas, ya no hay fricción, ya no hay movimiento, y por lo tanto sería la ley cero, en la cual ya no hay ninguna forma de liberar energía. Quién sabe si eso se va a llegar a dar en el universo en algún momento, ¿sí? Lo que me interesa es a nivel de la célula, ¿sí? Aquí estamos, por ejemplo, viendo una solución original en la cual se le ponen por gotas un colorante. Ese colorante en forma de gotas se queda estable durante un tiempo, pero finalmente se va a difundir a todo el vaso, ¿sí? Se va a distribuir uniformemente, las moléculas todo el tiempo se están moviendo. En cada cambio físico o químico se incrementa la aleatoriedad o desorden del universo. Quiere decir que el universo va de un grado de orden hacia un grado de desorden creciente. Está aumentando su entropía, ¿sí? Toda reacción espontánea obtiene como resultado disminuir el contenido de energía libre del sistema. La energía libre que está contenida en un alimento o en unas moléculas que al reaccionar producen energía, ¿sí? Si yo consumo ese alimento, esa energía libre, yo la transformo y la utilizo para mis procesos vitales. Y a su vez, yo mantengo el orden dentro de mi organismo, generando un desorden en el entorno, produciendo calor, ¿sí? Cumplo la segunda ley de la termodinámica, pero retardo ese grado de desorden dentro de mí, ¿sí? Hasta que me muero. Y en ese momento ahí sí ya empieza todo el desorden dentro de mi organismo. Pero de momento yo lo mantengo a expensas del medio. Se cumple la segunda ley y desde el punto de vista yo veo el entorno y el universo en ese sentido, y efectivamente cumple la segunda ley de la termodinámica. Lo que pasa es que yo para mantener eso lo hago a expensas de generar desorden en el medio, ¿sí? Se cumple entonces la segunda ley de la termodinámica, ¿sí? ¿Cómo sé si yo, cómo puedo saber si una reacción es factible o no? O si se le requiere añadir energía para que se lleve a cabo. Yo tengo un concepto que es la espontaneidad termodinámica, ¿sí? Esta espontaneidad termodinámica me va a indicar si una reacción química puede producirse, sin embargo no me indica si se va a producir o no, porque va a depender, o sea, si no hay ningún organismo que aproveche eso, pues no va a haber ningún cambio, ¿sí? Puede evaluarse por el aumento de la entropía, que es la medida de desorden, es muy difícil medirlo, ¿sí? Pero se puede, digamos, ver más o menos midiéndola de manera indirecta. Por ejemplo, si se produce calor en un cuarto, si se produce calor en una superficie, ¿sí? O en un organismo. Ahí está aumentando la entropía, está aumentando el desorden, ¿sí? No lo puedo medir directamente, pero lo puedo palpar, lo puedo medir por otro tipo de manifestaciones de la energía. Disminuye la energía libre, que es la medida de la capacidad del sistema para realizar un trabajo. Las moléculas, las proteínas tienen una entropía, un delta G, perdón, muy cercano al cero. Quiere decir que no tienen ya energía libre porque tienen que estar estables.
Si tuvieran mucha energía libre disponible, a lo mejor no serían estables, estarían todo el tiempo desplegándose. Alcanzan un grado de estructuración de orden tal que se mantienen estables. Entonces, aparentemente, ¿sí?, está disminuyendo la energía libre. Lo que sucede es que está alcanzando un equilibrio para poder servir después, ¿sí? El día de ayer estaba yo leyendo un artículo bien interesante, se los voy a compartir en Nature. Sabemos de las enzimas alostéricas, lo vamos a ver después, y se sabía que, se piensa, ¿no?, hasta el momento se pensaba que una enzima tenía un sitio específico para poder llevar a cabo una reacción. El día de ayer se publicó un trabajo en el cual se dice que aparentemente las enzimas tienen más de un sitio alostérico, ¿sí? Que por eso es que llevan a cabo procesos tan rápido, porque a lo mejor la misma enzima genera varios huecos, varios espacios donde se pueden llevar a cabo las reacciones, ¿sí? Y entonces ya no es nada más un espacio, una llave y una cerradura, sino que puede ser muchas cerraduras para muchas llaves, ¿sí? Y entonces esto nos cambia todo el paradigma. Antes decíamos, una enzima entra el sustrato, reacciona y se libera un producto. Ahora a lo mejor es una enzima, entran muchas moléculas de sustrato y producen muchos productos al mismo instante, ¿sí? Entonces, bueno, esto vean cómo algo que está ahí en los libros, cuando ustedes lo ven en una revista publicado el día de ayer, dices, no, pues ya me cambió todo. O sea, todo lo que dicen los libros, ¿sí?, va a quedar como un remanente del pensamiento que se tenía hasta el momento, porque hay un concepto nuevo ahora, ¿sí?, en el cual el sitio alostérico, ahora a lo mejor ya es un sitio multistérico, es un sitio donde se llevan a cabo muchas reacciones al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, son conceptos, es por lo cual valoramos más el utilizar revistas científicas que los libros. Los libros siguen siendo una fuente muy importante, pero finalmente cada cuando se revisan, ¿sí? No están cambiando todo el tiempo, a diferencia de las revistas que se están publicando todos los días, ¿sí? Entonces vean la importancia que tiene esto. Cuando veamos ahora ya la parte de enzimas, vamos a ver la importancia que tiene este tipo de conceptos y estos nuevos descubrimientos que se están llevando a cabo en este momento, ¿sí? Y bueno, ¿cómo sé si esa reacción se va a llevar a cabo o no? Pues por medio de la espontaneidad termodinámica, ¿sí? En ocasiones la entropía del sistema puede aumentar, disminuir o quedar igual, como en el caso de las enzimas, de las proteínas. Así que no es un valor adecuado para predecir la espontaneidad de los procesos biológicos. Por eso les decía, no es fácil medir la entropía, ¿sí? Debemos usar un parámetro que permita la predicción de la espontaneidad de la reacción, considerando solamente el sistema. ¿Cómo? Puedo medir, por ejemplo, cuánto aporto de componentes de una reacción y cuánto obtengo de producto. Eso sí lo puedo medir las molaridades. Cuánto tengo de un lado de la reacción, y si se va hacia la derecha la reacción, entonces quiere decir que es una reacción que va hacia la formación de productos. Si no cambia la formación de productos, quiere decir que la reacción se está quedando del lado izquierdo de la ecuación, ¿sí? Y entonces a lo mejor a cuentagotas, muy despacito, se va llevando a cabo la reacción. Es una reacción no espontánea, termodinámicamente no es factible, y por lo tanto es probable que yo le tenga que agregar energía a ese sistema para que pueda llevar a cabo la reacción, ¿sí? Y entonces, pero son parámetros que están dentro del sistema. Y utilizamos el parámetro de energía libre. Es la energía que está disponible para hacer un trabajo útil. Para los sistemas biológicos con presión, volumen y temperatura constantes, la variación de energía libre delta G se relaciona con las variaciones de entalpía y entropía, ¿sí? Y entonces, bueno, la entalpía, representada por la generación de calor por el delta H, la entropía, el delta S, la temperatura en Kelvin, ¿sí?, en menos 273 grados centígrados, y el delta G, que finalmente es la energía libre. Para calcular energía libre, entonces tenemos que invertir la parte de la ecuación donde delta G va a ser igual a delta H menos T delta S, ¿sí? Pero eso ya va a ser parte de lo que vamos a ver el día de mañana. Entonces, nos quedamos hasta ahí ahorita. El día de mañana nos vamos a ver allá en la universidad. Vamos a abordar, ya terminando este tema, para que la próxima semana ustedes se tomen
todo el tiempo que requieran para empezar a recolectar información. Va a ser importante que el día de mañana ya tengan lo más avanzado posible su borrador de protocolo, porque va a ser la herramienta con la que van a trabajar la próxima semana, ya sea haciendo los últimos ajustes, buscando más bibliografía, más información para su marco teórico, o si ya lo tienen, pues empezar a recolectar información, ¿sí? Entonces va a ser importante que nosotros estemos pendientes de esto. El día de mañana nos vemos a las 9 allá en la escuela, en la universidad, y al rato, por equipos, yo les voy a mandar a cada equipo una tarea específica, muy pequeña, muy sencilla, la van a resolver en un rato, sí, pero requieren a lo mejor tener algún libro de bioquímica o acceso a un sitio donde puedan buscar definiciones, ¿sí? Traten de que todo lo que encuentren de definiciones, dar la fuente de donde obtuvieron esa definición, ¿sí? Entonces les voy a dejar una tarea que se los voy a enviar en un momento más en el chat, ¿no? Ya son 10 para las 10. Gracias, Adriana. Entonces nos vemos ya de mañana, ¿sí? Cuídense, que estén bien. Gracias, Adriana. Nos vemos. Nos vemos, profe. Gracias a ustedes por recordarme. Nos vemos.